Gloria a Dios, amados. Es una bendición poder estar en esta noche compartiendo con todos ustedes. Estamos en esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la autoridad de Dios, con lo que el Padre ha determinado en su diseño gubernamental para toda la creación, mediante el cual se ha dado a conocer y se ha revelado desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice el salmista: tú eres Dios. Es decir, tú tienes el trono por los siglos de los siglos. Soy el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México y vamos a comenzar hoy en esta serie. Vamos a hablar acerca del primer atentado en contra del reino de Dios, el primer atentado en contra de la autoridad de Dios. Y este primer atentado son varios los que la Escritura va a registrar como atentados. Yo le puse atentados, ¿verdad? Podríamos decirle casos que hablan de la rebelión, situaciones, historias determinantes que se levantaron en contra de la autoridad de Dios, pero yo le puse atentado, porque un atentado pues va a ser un golpe, va a ser una estrategia, va a hacer un intento por causar un daño, por revertir un orden, por destruirlo, por hacer retroceder algo. Entonces, atentados contra la autoridad de Dios. Y dentro de estos atentados, el primero que va a originar los subsecuentes, porque la Biblia me habla de varios, será el atentado, el primer caso de Lucero. Lucero, un ser angélico que fue creado de una manera muy particular para que la presencia de Dios fuera guardada. Él era un querubín protector, ahorita lo vamos a ver. Él era un ser angélico muy especial. Y Lucero se va a revelar y posteriormente va a recibir el nombre de Satanás. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la Escritura. La Escritura es muy clara y muy enfática respecto a lo que sucedió con Lucero. Amén. Entonces vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14. Estoy leyendo para esta escuela la Nueva Traducción Viviente, que es muy entendible, que es muy digerible. Amén. Y que pues prácticamente nos va a dar mucha luz en el sentido de lo que la Biblia habla. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Amén. Esta es la primera narración del Antiguo Testamento respecto a lo que acontece con Lucero. Pero hay otro pasaje que habla el profeta Ezequiel. Dios le plació solamente revelarlo al profeta Isaías y al profeta Ezequiel. Amén. Entonces dice Ezequiel capítulo 28, versos 12, 14 y 15. Hay otros versículos tanto en Isaías como en este Ezequiel, perdón, pero quiero retomar, quiero hacer enfático, ser muy enfático nada más en esta cuestión de la rebelión. Y dice Ezequiel: hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Dos pasajes que hablan muy enfáticamente de lo que sucede con este ser angélico y cómo el profeta Isaías va a retomar la cuestión de la autoridad, amén,
Él va a hablar respecto a su pecado contra la autoridad. Mientras que el profeta Ezequiel es revelado su pecado contra la santidad. Son dos pasajes paralelos, hablan de la misma historia, pero nos cuentan perspectivas distintas. Circunstancias, digamos, similares, porque estamos hablando del mismo hecho, pero hablando respecto de dos cuestiones diferentes. Una cuestión moral, que es la santidad, Ezequiel, y una cuestión de rebelión, de soberbia, de, digamos, desobediencia, que es Isaías, ese pecado en contra de la autoridad. Y dice, vamos al origen. Lucero era su nombre, amén. Antes de ser Satanás, él se llamó Lucero. Y Lucero era un querubín grande y protector. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, en la narrativa del profeta. Él era un querubín grande y protector porque él protegía, ¿sí?, la gloria de Dios. ¿Sí? Disculpen, hay una imagen que se fue por error de dedo, no se quitó, pero esa imagen no corresponde. Sin embargo, Lucero es un querubín grande y protector. Y decíamos que es protector porque él va a guardar la gloria de Dios. Él va a proteger la gloria de Dios con sus alas. Recuerden y venga a su memoria esa imagen de el arca del pacto o el arca de la alianza, donde en el diseño que Dios le da a Moisés hay dos querubines con las alas encontradas. Sin embargo, se cree que Lucero era el tercero, que había tres en esa estructura de guardianes de la gloria de Dios, que eran protectores. A esos querubines se les conocía como querubines protectores, porque ellos protegían la gloria de Dios, la cubrían. Eran esos guardianes de la gloria de Dios. Los querubines son los seres angélicos muy poderosos, los seres angélicos que están cerca de la gloria o cerca de Dios mismo, son los más apegados, son para uso exclusivo o servicio exclusivo de Dios. Nadie más puede ser ministrado por querubines, sino solamente el Dios Todopoderoso. Y esa clase ya la di, la pueden checar en nuestro canal de YouTube. Ahí está la estructura del reino de Dios y ahí viene qué es un querubín, qué es un arcángel y demás. Pero vamos ahora a ver, a considerar cuál era el ministerio, el propósito de Lucero. El ministerio o propósito de Lucero, amados hermanos, tiene que ver con el motivo por el cual él fue creado. ¿Para qué Dios lo creó? ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo de su creación? Él guardaba la gloria de Dios. Él se cree, estoy hablando de las diferentes vertientes que existen respecto al ministerio o propósito de Satanás. Y si ustedes piensan que es incorrecto decir ministerio, no, porque él fue creado para servir. La Biblia dice en Hebreos 1:14 que todos los seres angélicos son espíritus ministradores. Algunos a favor de los hombres, otros, como en el caso de los querubines, específicamente para Dios. Por lo tanto, estoy hablando de estas cuatro vertientes que engloban o englobarían el ministerio y que algunas tendrían más sustento bíblico que otras. Por ejemplo, guardar la gloria de Dios, pues era un querubín protector. Se cree y es muy reiterado que se dice que dirigía la adoración celestial. Esto lo mencionan porque en el libro de Ezequiel, cuando habla de su creación, la Biblia dice que los tamboriles y las flautas fueron preparadas para el día de su creación. De ahí que se ha creído que él dirigía la adoración. Sin embargo, el profeta no dice más enfáticamente que así era, solamente dice que Dios preparó cántico, preparó tambores y flautas, lo que nos habla de que era un ser angélico muy especial. Por eso también sabemos que él era el ser angélico de mayor influencia, capacidad e inclusive de hermosura y de gloria más que todos los demás. Por lo tanto, se puede afirmar que él, después de Dios, él tenía, digamos, ese grado de autoridad por encima de estos grupos angélicos. Por eso Dios lo crea especialmente. La misma
manera en la cual él fue creado, habla de la importancia de su propósito, amén, y del papel que él jugaba. Por lo tanto, él tenía una autoridad delegada directamente de Dios. Se cree que él era el que comandaba las fuerzas angélicas. Por lo tanto, otra cuestión es que él gobernaba la tierra antes de la creación de la humanidad. Y aquí nos tenemos que remitir al libro de Génesis capítulo 1, que es el origen, y que de Génesis podríamos quedarnos mucho tiempo en el capítulo 1, como en toda la Biblia. Si nosotros escudriñáramos y desmenuzáramos cada versículo, cada capítulo, prácticamente pues podríamos aprender bastante, pero nos llevaría bastante tiempo porque la Biblia es muy profunda. La enseñanza de la Escritura abarca demasiadas cosas, tanto cosas muy fáciles de digerir, muy prácticas para nuestra vida, como verdades, misterios que están solamente revelados por el poder del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede dar la revelación, la iluminación y la inspiración correcta de las Escrituras. Pero vamos a Génesis capítulo 1, y Génesis capítulo 1, versículo 1, y ahí nos vamos a estacionar un poco. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y reitero lo que en otras clases he comentado, que cuando la Escritura narra Breshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no se refiere al principio, digamos, al punto de partida de todo, desde antes de la fundación del mundo. Solamente se está refiriendo al punto de partida donde Dios, ya preexistente a esta realidad, a esta creación, va a comenzar a hacer una obra. Por eso dice en el principio. La traducción de la Torá, en la versión en el comentario de Rashi, habla y dice de la siguiente manera: en el principio del crear de Dios. Eso nos da cuenta de que cuando Él comenzó a crear, o sea, cuando Él comenzó a crear, Él hizo los cielos primeramente y luego la tierra. Al hacer los cielos, el Señor da también, da luz o da existencia a los seres angélicos. Y los seres angélicos van a ser diseñados para el servicio de Dios y para cumplir con los planes y propósitos en el plan eterno para toda la creación. Hasta este momento, en Génesis 1:1, el hombre no existe, pero dice la Biblia que Él creó los cielos y la tierra. Y la tierra nunca la creó Dios para estar deshabitada, según lo dice el profeta Isaías. Dice: la tierra que yo he creado es para ser habitada, no vacía. Por eso, Él crea los cielos y la tierra. Y una de las cuestiones teológicas que se cree, ¿sí?, es que Lucero era el que gobernaba la tierra y que aquí vivían otros seres angélicos. Es de entender que no estamos hablando ni afirmando acerca de lo que teológicamente se conoce como la raza preadámica. La raza preadámica es una hipótesis teológica partiendo de ciertos pasajes un poco controversiales del profeta Jeremías y de otras partes de la Escritura, y que no me quiero detener ni estacionar aquí, pero que se cree que hubo una creación, si no humanos, ¿sí?, humanoides o otro tipo de creación de seres que vivieron en la tierra como nosotros. Esta cuestión teológica no es muy aceptada por la gran mayoría del cristianismo o de la teología cristiana. Hay una parte que sí afirma que hay una raza preadámica y que hubo seres que habitaron la tierra, pero que no se sabe cómo fueron. Nosotros nos vamos a remitir para este punto, en este momento, a lo que dice el libro de Deuteronomio cuando Moisés le expresa al pueblo de Dios que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero las que no están reveladas, entonces son para Dios nada más. Es decir, Dios los guarda, Dios se los guarda en su corazón para que Él mismo tenga esos misterios y por su soberana voluntad no le place revelárnoslo en este momento. Amén. Entonces yo no estoy afirmando una raza preadámica, solamente lo estoy mencionando
porque bajo esta perspectiva teológica de que Lucero gobernaba y regía la tierra, entonces podemos entender que aquí hay otra interpretación, que es la que digo, la raza preadámica. Yo no afirmo la raza preadámica, solamente les comento. Ahora, Lucero gobierna la tierra. Tiene ese ámbito de gobierno donde Dios prepara todas las cosas. Recuerda, la tierra antes de Génesis capítulo 1, versículo 2, era muy distinta a Génesis a partir del versículo 3 del mismo capítulo. O sea, nosotros hoy conocemos una tierra de una manera que es más. A partir de Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, cuando Dios pone un orden y establece al hombre en la tierra, ha sufrido diferentes cambios o cataclismas. Estos cataclismas han modificado simplemente el eje terráqueo, han modificado el tiempo, han modificado el clima y han modificado diferentes circunstancias, la tierra, el movimiento de los continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a recapitular. Afirmamos que probablemente Lucero gobernaba la tierra. ¿Cómo lo podemos nosotros decir? Bueno, si nos remitimos a Isaías capítulo 14, dice la escritura que él dijo, subiré al cielo. Subiré al cielo. Si él estaba en el cielo, entonces él no podía subir al cielo. Él ya estaba en el cielo. Pero él, como alguien que fue diseñado para gobernar, amén, un ámbito, ¿sí?, que ya había sido creado, pero que él en ese ejercicio gubernamental, él decide en su propio corazón usurpar, o mejor dicho, intentar usurpar el trono, es decir, ahora sí subiré al cielo, a las alturas, ¿verdad?, del monte santo, allá a las nubes, allá donde está el Altísimo, allá voy a querer levantar mi trono, no aquí abajo, sino allá arriba. Entonces, él quiere remontarse hasta las alturas del cielo. Y dice que cortado fuiste por tierra, fuiste arrojado a la tierra y sucedió algo terrible. Ahora, solamente lo menciono porque debo continuar. Amén. ¿Qué pasó con su corazón? ¿Qué es lo que narra estos dos pasajes paralelos? ¿Qué es lo que nos mencionan? Que su corazón, lo que dije hace un momento, busca emanciparse de la autoridad divina, atenta contra el trono de Dios, se corrompe a causa de su hermosura. Él era muy hermoso, él era un ser angélico muy especial, y digo esto no porque lo esté alabando, amado, sino porque lo dice la Escritura. Quiero nada más hacer énfasis en esto por la caída que él tiene, es decir, ¿qué lo llevó a caer siendo quien Dios lo había determinado ser? Su corazón, entonces, su sabiduría en su corazón se corrompe porque él deja de tener temor de Dios. Él ya no tiene más temor de Dios y de él mismo decide, ¿sí?, emanciparse. De él mismo nace la maldad. Esto es tremendo. De su propio corazón surge la maldad. Aquí quiero que identifiquen, amados, la diferencia entre el pecado del hombre contra el pecado de Lucero. Si bien son muy similares, hay algo que permite al ser humano, junto con la imagen y semejanza que Dios nos da, le permite al hombre poder recibir la misericordia de Dios, mientras que a Lucero solamente le quedó el juicio. Dios no perdonó a Lucero ni le extendió misericordia. En cuanto él quiso levantarse contra la autoridad de Dios, entonces Dios fue el que va a juzgar a Lucero. ¿Por qué? Porque de su propio corazón surge la maldad. La palabra maldad la vamos a encontrar en el diccionario Strong con el H5766, que es Evel, el término Evel, que significa iniquidad, que significa mal moralmente hablando. Amén. Por eso esta palabra la vamos a encontrar en el profeta Ezequiel, que nos narra el pecado de Lucero en cuanto a la santidad, es decir, un pecado contra la moral. Y en su corazón se va a dar a luz la soberbia, el orgullo, la arrogancia, que van a permitir que sea manifestado algo que Dios no creó en el corazón de Lucero, que es la maldad. La maldad nace propiamente del corazón de Lucero. Amén.
surge de sí mismo. Él se corrompe o se autocorrompe. Nadie lo corrompió a él, sino que él mismo se corrompe, y esto es terrible. Por eso es que Dios no lo perdona. Por eso es que Dios lo va a juzgar. Por causa de esa soberbia, su corazón se enaltece y decide rebelarse ante la autoridad del Eterno. Por lo tanto, su corazón deja de someterse a Dios. Para entender la autoridad hay dos palabras claves: la obediencia y la sumisión. Yo no puedo obedecer si no soy sujeto o sumiso ante la autoridad. Por lo tanto, la obediencia es el resultado de un corazón sumiso. Un corazón sumiso es producto de la humildad. Esto debemos de subrayarlo. Un corazón que es sumiso va a ser un corazón obediente. Un corazón que es obediente, que es sumiso, es un corazón humilde. Amén. Si no hay estas tres cosas, no puede haber verdadera obediencia. Y esto es tremendo, amados, porque a veces pensamos que obedecer es el mero acto de hacer lo que nos fue mandado. No, también Dios va a pesar los motivos, las intenciones del corazón, el por qué lo hago, el cómo lo estoy haciendo, cuál es la intención. Si mi intención es que los otros vean cuán justo soy, ya estoy pecando. Tiene ahí una cuestión de soberbia mi corazón, de orgullo. Por lo tanto, mi obediencia no es perfecta. Y la Biblia sí enseña que nuestra obediencia debe ser perfecta, es decir, que debe alcanzar un grado de madurez para que pueda realmente ser aprobada por nuestro Dios. Ahora, toda rebelión, este es otro principio que quiero que ustedes aprendan, toda rebelión debe ser juzgada porque nada en el universo puede quedar fuera de la autoridad y del orden del Dios Altísimo. Nada puede quedar sin ser juzgado. Es decir, ¿qué es ser juzgado? Ser sometido al orden. Cuando Dios crea todas las cosas en el universo, establece un orden que se llama reino, su reino, el reino de Dios. Todo lo que se rebeló en contra del reino de Dios tenía que ser juzgado. Eso significa que tenía que ser vuelto al orden, tenía que ser otra vez sujeto al orden. Y he venido en esta sesión de enseñanzas de la autoridad hablando de primera carta de Corintios capítulo 15, que nos habla de todo lo que quedó fuera del orden. Para eso fue enviado Jesucristo, para que volviera a ser sujeto. Y una vez que todas las cosas a través de los siglos fueran sujetos otra vez a Él, entonces Él mismo regresaría ese orden al Padre. Por lo tanto, todo aquello que se rebela contra la autoridad de Dios queda en contra de la autoridad, queda sujeto a juicio, porque necesita Dios restablecer el orden en eso que quedó fuera de orden o que se levanta contra Dios. Por lo tanto, Dios va a juzgar la rebelión, y en el caso de del primer atentado, que va a ser Lucero, pues Dios va a juzgar la rebelión de Lucero y va a perder su santidad, porque Lucero se corrompe, pero también va a perder su comunión con Dios. Esto es importante. Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 14. He aquí que viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo, no hay comunión él conmigo. El apóstol Pablo dice: ¿qué comunión hay Jesús con Belial, la luz con las tinieblas? No hay comunión. Amén. Esto es importante, porque si tú lees Job capítulo 1 versículo 7 y Job capítulo 2 versículos 6, 7, 8, vas a darte cuenta que hay un diálogo entre Satanás y Dios. Y algunos pudieran pensar: ya ven, si tiene comunión, habla con él. Una cosa es hablar porque le sigue rindiendo cuentas, pero otra cosa es tener comunión. Comunión es tener acceso a Dios. Amén. O sea, él le tiene que rendir cuentas, pero no porque estén en acuerdo. No hay un acuerdo, la luz con las tinieblas. Eso es comunión, estar en un acuerdo. Satanás, bueno, después de ser Lucero, cuando es juzgado, ahora recibe el nombre de Satanás porque él es el opositor.
fue destituido de su posición en el diseño del reino de Dios. Dejó de ser ese querubín grande y protector que tenía acceso a la gloria de Dios, que tenía acceso al monte santo, que tenía acceso a esos lugares que la Biblia habla que estaban llenos de fuego. Eran piedras de fuego, era una tierra de fuego. Y no quiero andar mucho en esto porque es mucho más profundo, pero solamente lo menciono. Y la rebelión de Satanás produjo un cataclismo en el universo. Eso significa que hubo una consecuencia en el universo. Cuando dice la Biblia que fue arrojado por tierra, que fue desarraigado del cielo, entonces vamos a encontrar lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían las aguas, estaban sobre la faz del abismo. Ahora, ¿qué había en el abismo? Estaba ya ahí condenado, ¿verdad? Todo ese ejército de maldad que se había levantado. Y esta primera rebelión también va a arrastrar, según lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 12, a la tercera parte de los ángeles del cielo. En la narrativa de Ezequiel dice que él, a causa de la multitud de sus contrataciones, ¿sí?, fuiste lleno de maldad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él dice, me quiero levantar, yo quiero ser igual a Dios y quiero ángeles que me sirvan, ángeles que me obedezcan y que reciban autoridad de parte mía para gobernar y destronar a Dios de la autoridad. Por eso, cuando viene este cataclisma en el universo por causa de la rebelión, y aquí debemos aprender que toda rebelión va a causar desorden en el universo. Y siempre el universo debe estar en perfecto equilibrio. El universo es como una gran pared. Amén. Cuando digo universo, hablo bien, amados, hablo de esta cosmogonía, ¿sí? este orden que Dios estableció en toda la creación. Y este cosmos, que significa orden, va a ser como una pared de ladrillo. Si yo quito uno, voy a poner en riesgo todo el equilibrio, toda la fuerza, el diseño de esa pared y su funcionalidad. Por lo tanto, Génesis 1, 2 dice, y la tierra quedó desordenada y vacía. La palabra desorden es el hebreo tohu, y tohu significa sin forma, no tenía forma. Hay otra versión que dice quedó amorfa, vacía. Vacía no solamente hablaba de que no había habitantes, sino que ese vacío significa sin sentido de propósito. Quedó inutilizable. Eso significa vacía, inutilizable. Y dice que las tinieblas cubrían la faz de las aguas, la faz del abismo. Entonces la tierra quedó desordenada, vacía, quedó sin forma y sin propósito. La rebelión va a producir siempre que nosotros perdamos el diseño, y que si nosotros perdemos el diseño vamos a funcionar de una manera incorrecta, inadecuada. No vamos a tener sentido de propósito. Amén.